Bienvenidos a otro programa del Pan de Cada Día. Mi nombre es Apóstol Simeón y aquí conmigo, Jefe sacerdote Daniel Duarte. ¿Cómo está usted, jefe sacerdote? Muy bien, gracias a Dios. Un placer siempre estar aquí con usted. Igual, jefe sacerdote. Nosotros representamos a la Iglesia Israelita de Dios en Jesucristo. ¿Y quién es la Iglesia Israelita de Dios en Jesucristo? Son el pueblo escogido de Dios, aquellos cuyos padres son de descendencia latina, los latinos, puertorriqueños, dominicanos, y también todos los israelitas que están dispersados entre todas las naciones y mundial. Así es. Nosotros representamos la Iglesia Israelita de Dios en Jesucristo y estamos aquí con otro programa del Pan de Cada Día. Y el tema de hoy es un tema sobre las leyes. Las leyes de Dios nunca fueron anuladas. Bueno, eso definitivamente es un tema fuerte, casi todo los temas son fuertes, pero es algo de definitivamente discutir. Muchas personas creen que discutir significa que vamos a hablar y vamos como a pelear, pero básicamente tener una conversación. Entonces, eso es muy importante porque en el mundo, normalmente y enseñado mundialmente, es que las leyes fueron anuladas. Y por eso estamos aquí nosotros. Sí. Y toda la información, tenemos que empezar con esto, que tenemos nosotros. Hay que darle gracias a Dios el Padre por mandarnos al Consolador, al Maestro que nos iba a enseñar toda esta información, que es el Santo Apóstol y Jefe Sacerdote Tzaddakia, el Consolador Sagrado de Dios. Gracias a Dios. Y por eso tenemos la información que tenemos. Así que usted dijo algo, vamos a empezar ahí en el mundo. Y esto lo vamos a decir y lo decimos en casi cada programa del Pan de Cada Día, es que el mundo son todas las gentes, todos los lugares que no son parte de la Iglesia Israelita de Dios en Jesucristo, que es el pueblo escogido de Dios. Sí. Y tenemos otros programas que tenemos escrituras que nos dejan saber que si esto es acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. Pero queremos enfocarnos en la ley de Dios, que no ha sido anulada, la importancia de la ley. Claro. Así es que gobernamos nuestras vidas, acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sí, y no solamente gobernar nuestra vida, pero eso nos facilita, nos da la capacidad, la habilidad de nosotros caminar con Dios, que eso es algo muy importante. Y en el mundo, tal por igual, es mal entendido, porque muchas personas creen que caminan con Dios simplemente por decir algunas cosas. Exacto. Y la ley está ahí para identificar quién es que cree y quién es que no cree. Es así de simple. Sí, ahí sí. y bien dicho, porque imagínense, para identificar quién cree y quién no cree. Eso está tan claro y tan bello, porque en esa misma manera, el que cree obviamente no va a tener ningún problema. Exacto. Y la ley de Dios va a ser el enfoque de esa persona. Exacto. Y vamos a la Escritura. Claro que sí. Vamos al libro de Salmos, para empezar este programa, libro de Salmos, capítulo 1. Capítulo 1. Y nosotros leemos de la Reina Valera del año 1960. La Reina Valera es la autorizada. Sí. Hay versiones un poco más antiguas, hay una del 1902, pero nosotros estamos leyendo del 1960, así que saquen sus Biblias, lean con nosotros para que ustedes también vean lo que nosotros estamos leyendo. Exactamente. Para que vean que no es algo que no estamos inventando, estamos hablando sin entendimiento de la palabra de Dios. Exactamente. Al libro de Salmos capítulo 1 y vamos a empezar en el primer versículo. Léamelo ahí, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores
se ha sentado. Entonces, bienaventurado es el varón o la persona Sí. que no anduvo en consejo de malos. El consejo de esta persona es la palabra de Dios, como vamos a ver en el próximo versículo. Lea. Sino que en la ley de Dios está su delicia. Por eso es bienaventurado esta persona. Léame esa parte otra vez. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es algo, jefe sacerdote, que aquí dice que medita en la ley de Dios de día y de noche. Estamos en un mundo que la gente lo que medita de día y de noche es en las redes sociales, Exacto. en sus teléfonos. Sí. Y toda esa información que están recibiendo no se dan cuenta que este mundo hay una influencia Sí. que es de Satanás. Y es algo que muchas gentes, y no voy a decir muchas, hay gentes que no le gusta tocar este tema, Claro. pero hay que tocarlo. Claro que sí. Es algo que está pasando. Es algo en lo cual el que cree en Dios tiene que tener esa atención. Está supuesto de molestar, está supuesto de venir a su atención y decir, esto no está bien. Y porque encima de eso, ¿quién más está siendo afectado? Nuestra juventud. Y eso se ve claramente. Sí. Cuando prendemos las noticias, leemos los periódicos, si se leen los periódicos todavía, porque ahora todo está digitalmente, Exacto. nuestros teléfonos, vemos el estado del mundo Exactamente. y vemos la influencia, que no es de Dios, No, para nada. porque la mayoría del mundo, y esto sí lo puedo decir, no está meditando en la ley de Dios, No. está meditando en lo que está haciendo la mayoría de la gente. Así Y es. siguen lo que está haciendo la mayoría de la gente. Por eso está la iglesia israelita de Dios en Jesucristo aquí. Exacto. El mensaje para nuestra gente, los israelitas, el pueblo escogido de Dios, para retornar el enfoque a ¿qué? La palabra de Dios. Exactamente. Y como usted mencionó, entonces esa es la importancia de identificar quién cree y quién no cree. Porque entonces como el mundo está lleno de impiedades, y es el enfoque del mundo, como terminé de mencionar también, entonces, ¿qué estamos identificando? ¿Dónde está el diablo? Exactamente. Exactamente. ¿Y qué nos hace diferente a nosotros? Que todas las otras iglesias, Exacto. programas quizá religiosos Sí, sí. que la gente puede ver en el internet, en televisión, es que nosotros el enfoque es realmente la palabra de Dios. No hay opción. No, claro que no. Esa es la diferencia. Que tenemos que guardar los mandamientos, que las leyes no han sido anuladas. Exacto. Porque hay denominaciones religiosas en el mundo que dicen que estamos dentro de la gracia de Dios. Sí. Por eso es que no solamente la diferencia, es la importancia. Aquí hay una escritura que no se puede ignorar, la palabra de Dios, que hay que meditar. Léame ese versículo otra vez, por favor. Versículo 2. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto no está aquí por estar escrito aquí. Todo lo que esté, cada palabra de toda palabra de Dios es pura. Exactamente. Y hay un propósito. Y si la estamos leyendo, es porque hay un mensaje, algo que necesitamos. Y más en el tiempo que estamos ahora, porque también tenemos que reconocer que estamos en los últimos días. Exactamente. Mira, entonces, estamos viendo que Dios dice su delicia. Una delicia es algo que uno le da un gusto, un placer. Entonces, el placer de esta persona, ¿en qué está? En la palabra de Dios, en su ley. Y la gente no se da cuenta de qué bella es la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos hay en la palabra de Dios que nos dejan saber qué camino,
y qué camino tomar y qué camino no tomar. Exactamente. Pero todo esto y el fin, ¿cuál es la meta? El fin es llegar al reino de Dios. Exacto. Y de la única manera que vamos a llegar tenemos que guardar la ley. Ahora, tenemos también nosotros, cuando hacemos estos programas del pan de cada día, tratamos de, cuando decimos algo, ¿qué se imaginará la gente que nos está viendo? ¿Qué dirán la gente cuando nos están oyendo cuando decimos ciertas cosas? Sí. Muchas gentes dirán, solamente necesitamos creer, se necesita la fe. Pero está conectada. El que tiene fe, entonces, no tiene problema siguiendo y guardando los mandamientos. Claro. Es así de fácil. No es nada confuso, no es nada difícil de entender. Exactamente, exactamente. Y cuando vemos la historia, es algo que tenemos que aprender. Sí. Porque hay un dicho en el mundo que la historia ¿qué? Se repite. Exactamente. Hay cosas que están escritas en el Viejo Testamento, que también es otro tema de otro programa que vamos a tener del pan de cada día, porque hay muchas gentes que no quieren leer el Viejo Testamento. Bueno. Y lo hacen, dan el entendimiento que eso es el tiempo de antes. Bueno. Como que si es otro Dios. Dios no cambia. Claro que no. Está escrito en su palabra. Y no hay en ninguna parte de la palabra de Dios que dice que tenemos que separar y ya no leer desde un cierto punto, ya dejamos de leer el Viejo Testamento. Eso no existe. Claro que no. Y entonces, ¿cómo están ellos diciendo eso? ¿No es todavía la palabra de Dios? Nunca dejó de ser la palabra de Dios. Exactamente. Y digo esto, vamos al libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio es uno de los 5 libros que son la ley de Dios, la Torah, en hebreo, porque nosotros somos los hebreos. Exactamente. Y eso es un conocimiento que tiene que regresar, que ya ha regresado al pueblo escogido de Dios. Y manténganse con nosotros, sigan sintonizándose al el programa del pan de cada día, porque vamos a tener temas sobre quiénes somos, qué nos pasó, por qué pensamos que somos los latinos, los negros, y no tenemos ese reconocimiento que somos los hebreos, los judíos verdaderos. ¿Por qué? Exactamente, y el tema de hoy, la importancia y la necesidad de la ley de Dios en nuestras vidas. Así mismo, porque ahora vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Vamos a empezar ahí y vamos a leer, si Dios lo permite, porque tenemos un límite de tiempo aquí, hasta el versículo 8. Bien. Para dar el entendimiento de la importancia de la ley. Sí. Así que vamos a empezar versículo 1, uno por uno, por favor, jefe sacerdote. Versículo 1. Ahora pues, oh Israel. ¿O quién? Oh Israel. Que son ustedes, que se han dado cuenta. Si este es el primer programa del pan de cada día, aquí mismo se van a dar cuenta que ustedes los latinos, los negros, son los judíos verdaderos. Así es. Los israelitas, el pueblo de Israel. Siga leyendo. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. ¿Y qué? Y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Solamente con un versículo. Y mire lo que estamos leyendo. Mucha información. Los estatutos, los decretos que Él nos ha enseñado a nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos. Así Esto ya aquí mismo, este versículo nos está dando la información que para poder vivir, y no solamente vivir aquí, esta vida, porque la vida continúa, otro programa del pan de cada día. Pero para poder vivir aquí y seguir en la vida que sigue, se necesita la ley de Dios. Así está claro eso. Eso está clarito. Con eso ya se terminó este segmento, la primera parte. Las leyes de Dios no fueron anuladas. Otra vez, mi nombre es Apóstol Simeón.
y jefe sacerdote. Este es el pan. Este es el pan de cada día. Nosotros representamos a la Iglesia Israelita de Dios en Jesucristo y sintonícense con nosotros para la segunda parte de este segmento.